día de hoy hablaremos de COVID y enfermedades preexistentes. ¿Me pasas la gráfica, por favor? Como podemos ver, entre las tres principales causas de muerte con enfermedad preexistente en presencia de COVID, la primera es la hipertensión arterial, la segunda es la obesidad y la tercera es diabetes. La que sigue, por favor. ¿Qué es diabetes mellitus? La que sigue, por favor. La diabetes es una gravísima enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas o no produce la hormona insulina, o no produce suficiente insulina, o simplemente no puede producir insulina. La que sigue, por favor. Los tipos de diabetes al día de hoy, aunque muy pronto tendrán que redefinirse estos conceptos, son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que causa la destrucción de las células beta en los islotes de Langerhans. El cuerpo no produce insulina y en este caso la vida del ser humano no es compatible sin la administración de insulina exógena. Los principales síntomas o los síntomas cardinales de la diabetes tipo 1 es poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable. La que sigue, por favor. La diabetes tipo 2. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de la diabetes en el planeta pertenece a esta categoría. Es una condición en donde sí se produce insulina, pero la insulina que se produce o no es suficiente o no es de buena calidad. Y es una enfermedad que se le ha llamado últimamente uno de los asesinos silenciosos más importantes de nuestra época, porque puede tardar literalmente años en aparecer. Y el cuerpo está siendo dañado gradualmente por los efectos corrosivos de la glucosa circulante. La que sigue, por favor. Los criterios de diagnóstico han sido muy variables a través de los años. Hoy en día se considera como diabetes a una persona que ya tenga en ayuno 126 miligramos por decilitro de glucosa. Hay en otro apartado está la tolerancia normal a la glucosa, donde las personas pueden oscilar entre 140 y 200 miligramos por decilitro, y la alteración de la glucosa en ayunas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes mellitus 2? Primero, empiezan las neuropatías con un adormecimiento o ardor en los pies, tobillos y piernas, o la sensación de estar pisando en algodones, visión borrosa, impotencia sexual, fatiga, poliuria, polidipsia, cicatrización lenta, infecciones vaginales recurrentes, prurito generalizado y en algunos casos, cuando existe un estado severo de hiperglicemia, pueden afectar inclusive la distribución del agua en las células cerebrales, causando un estado de inconsciencia o coma. La diabetes gestacional es la tercera diabetes, es una inmensa minoría también, y lo que sucede es un estado de resistencia a la insulina e hiperglicemia persistente durante el embarazo. En algunos casos, tanto después del embarazo, ni la madre ni el hijo padecerán diabetes, pero en la mayoría de los casos sí pueden ser mucho más susceptibles de padecer esta enfermedad. Las estadísticas son brutales, como vimos al principio, es una de las principales causas de muertes cuando existe COVID en presencia de enfermedad preexistente, y en términos generales, aunado a la obesidad, que son la pandemia del siglo XXI, en el último año causó más de 7 millones de muertes, solamente en nuestro país, más de 100,000 muertes en el año, y es junto con la obesidad, lo que podemos llamar el síndrome metabólico, que es la obesidad, hipertensión arterial y diabetes. Es la enfermedad metabólica más frecuente, sin lugar a dudas, del siglo XXI. México registra el número de fallecimientos por diabetes en Latinoamérica más alto, según la Organización Mundial de la Salud. Estamos en número 1.
según las causas de muertes en total, están causadas por enfermedades cardiovasculares. Lo más probable es que estas enfermedades cardiovasculares sean a expensas de la diabetes, y en segundo lugar está la diabetes mellitus propiamente dicho. ¿Cuál es la causa de diabetes en nuestro país? El 90% es a expensas del sobrepeso y la obesidad. Esto no solamente representa una enorme pérdida en vidas, sino también es una pérdida económica enorme. Cuesta 400 millones de horas laborales perdidas por sobrepeso y obesidad. 90 millones de personas sufren de sobrepeso y obesidad y se encuentran en riesgo de padecer diabetes. Y sector salud ha caído en la cuenta que tratar la diabetes para prevenirla es 21 veces, más de 20 veces más caro tratar la diabetes que prevenirla. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Número 1, la obesidad. Los hábitos alimenticios, el sedentarismo, la carga genética y la etnia. Hablemos de las funciones pancreáticas, algunas de las funciones pancreáticas. Su función exócrina es la secreción de enzimas digestivas al intestino, y la endocrina es la secreción de algunas hormonas como la insulina, el glucagón y la somatostatina. Hay otras hormonas que juegan un papel en la función pancreática, pero no están en el páncreas. Vamos a hablar de las incretinas un poquito más adelante. Las células alfa del páncreas son las que secretan la hormona glucagón. El glucagón sirve para aumentar la concentración de azúcar en la sangre. ¿Cómo nos percatamos de la existencia del glucagón? En repetidas ocasiones, cuando tenemos un paciente diabético que dice haber tenido, venir en ayunas, sin embargo, los niveles de azúcar se encuentran altos, esto es a expensas del glucagón, que se encarga durante la noche cuando por retroalimentación negativa el sistema nervioso central detecta que hay niveles de hipoglicemia en la sangre, convierte la grasa almacenada en glucógeno y así es como aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Las células beta del páncreas son las que secretan la hormona insulina y el trabajo de la insulina es disminuir la concentración de azúcar en la sangre. Las células delta son las que secretan la somatostatina, son el regulador, digamos así, de la insulina y el glucagón, que controla la secreción de una o de otra. ¿Cuál es la función de la insulina? Aquí vemos un corte de la membrana celular, de la bicapa, donde se encuentran los receptores para la insulina y los canales por donde entra la glucosa. La forma en la que se activan estos canales es, dicho de otra forma, hemos satanizado los azúcares recientemente, pero la vida no es compatible sin los carbohidratos. Los azúcares son esenciales para la función metabólica y orgánica. Sin embargo, la circulación del azúcar en sangre es lo que causa los problemas. ¿Qué es lo que impide que el azúcar entre a los tejidos? Hay unas moléculas idénticas estructuralmente a la insulina, que son producidas por el tejido adiposo, que vienen y secuestran todos los receptores de insulina en la membrana celular. Entonces, le impiden a la insulina hacer su trabajo y por ende la glucosa no puede entrar a los tejidos y se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Esto es lo que conocemos como resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. La función del glucagón es, como ya les había comentado, en el momento de detectar niveles bajos de azúcar en la sangre, el páncreas secreta el glucagón, el hígado convierte la glucosa en glicógeno y lo vierte al torrente sanguíneo. Las incretinas son estas otras hormonas de las que hablábamos, que no son producidas por el páncreas. Estas están producidas en el tracto gastrointestinal
y estas aparecen en respuesta a la ingesta de alimentos y con efectos sobre las células de los islotes de Langerhans. Por favor. ¿Cómo se trata la diabetes mellitus? Dieta, actividad física y medicamentos en términos generales. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la diabetes mellitus? Obviamente mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos terapéuticos, también mantener los niveles de la insulina, porque la hiperinsulinemia causa también problemas de salud. Sin embargo, esto no se detiene aquí. Nosotros podemos tratar la diabetes mellitus con terapia celular, con suplementos nutrimentales, a través de control de peso, ejercicio físico y nutrición. Y literalmente, la inmensa mayoría de las personas que padecen diabetes mellitus, como es la diabetes mellitus 2, perdón, como es el 95% de la población de diabéticos, puede ser tratada y puede ser revertida literalmente quitando los medicamentos. La que sigue, por favor. ¿Por qué no hemos oído de tratamientos de este tipo? Porque simplemente el valor del mercado mundial de la diabetes, de los 7 laboratorios que producen los medicamentos de patente, es de alrededor de 45,000 millones de dólares al año. La que sigue, por favor. La que sigue. Diabetes causa problemas en toda la economía anatómica. No queda exento ningún aparato ni sistema. La que sigue, por favor. En orden de importancia, el 70% le pertenece a las neuropatías, el 60% a la disfunción sexual, nefropatías el 35%, es la primera causa de hemodiálisis y trasplante renal. También es la primera causa, hablando de neuropatías y amputaciones de miembros inferiores. Y es una causa muy, muy importante de disfunción sexual. También es primera causa de enucleación ocular, de retinopatía diabética. El 25% de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías y edema macular. También al menos 4 tipos de cáncer y enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer. Hay algunos médicos en los Estados Unidos que ya le están llamando a las enfermedades neurológicas con estas características diabetes tipo 4. Muerte prematura y muerte fetal. La que sigue, por favor. Por favor, quiero invitar a que empiecen a formular sus preguntas y nos las hagan llegar a través del chat. Vamos a ver ahora en específico cuál es el abordaje médico integrativo de United by Life, CrioVida y CrioShare Nutracéutico. Queremos prevenir, primero prevenir y detener la progresión, disminuir la frecuencia de aparición y la magnitud de los síntomas. Y en muchos casos, como les había mencionado, revertir la enfermedad. ¿Cómo se hace esto? A través de cambios sutiles pero de gran impacto en la alimentación, el ejercicio, sueño y control del estrés. Nuestro abordaje clínico, pues, se ha demostrado que la utilización de células troncales mesenquimales representa una fuente celular eficaz para derivar células beta a los islotes pancreáticos y estos responden a la glucosa, causando una supresión del daño inflamatorio y el rechazo inmunomediado. Estamos hablando en términos generales de la diabetes tipo 2. Para ello se necesita un abordaje tradicional con una historia clínica exhaustiva, exámenes de laboratorio, un perfil de diabetes completo y el protocolo médico CrioVida, que es aplicación de un one shot vía intravenosa, 100 millones de células mesenquimales troncales vía endovenosa, un implante liofilizado de placenta vía subcutánea
y nutracéuticos CryoShare, G-Fiber, G-Optimum, ProBio, Omega Krill, Eival y Oligonol. Inmunofambia sublingual cada semana por 3 meses durante 12 semanas hasta llegar a 12 dosis. Con esto no solamente estamos cubriendo y previniendo y tratando la diabetes, sino que estamos también protegiendo a las personas en contra de la pandemia y de la emergencia sanitaria que en la que estamos inmersos en estos momentos. ¿Cuáles son los beneficios de consumir G-Fiber? Esta fibra, porque es una combinación, tenemos una fórmula patentada en donde tenemos una combinación de fibras solubles e insolubles que ejercen varios mecanismos en nuestro organismo. Primero, al ingerirla, tiene la capacidad de absorber su peso varias veces en agua y ocupa un volumen importante dentro de la cámara gástrica, detonando el mecanismo de saciedad prematuramente. Por otro lado, este proceso también retarda el proceso de absorción de los carbohidratos. Evita que se absorban de golpe todos los azúcares a la sangre. En el intestino delgado tiene un efecto antagónico, lo que hace es acelerar el tránsito intestinal y aquí es en donde juega un papel importante nuestro G-Fiber con el barrido de las sincretinas, que son el glucagon-like peptide, que controlan de alguna forma también la secreción de insulina. La que sigue, por favor. El G-Optimum tiene bastantes beneficios reconocidos, entre ellos el aporte de la insuficiencia de vitaminas y minerales que padecen todos los diabéticos, y ayuda también con el sobrepeso y la obesidad y obviamente la resistencia a la insulina, previniendo con esto el síndrome metabólico. La que sigue, por favor. Los probióticos, importantísimo. Una salud intestinal es igual a evitar un intestino permeable, a poder absorber con eficiencia todos los nutrientes, a la producción de algunas vitaminas, como la vitamina K, por ejemplo, en el tracto intestinal, y a protegernos en contra de las enfermedades. La primera línea de defensa de nuestro organismo se encuentra en el intestino. Ahí es donde se producen la mayoría de los anticuerpos. Importantísimo mantener una salud gastrointestinal. El omega krill, nada más por los efectos benéficos que tiene como protector cardiovascular, es necesario consumirlo. No solamente para las personas que padecen diabetes, en general, todas las personas deberíamos de consumir omega todos los días para tener una salud óptima. La que sigue, por favor. Eival. En el AHCC es un producto que ha demostrado con evidencia científica, es uno de los suplementos más investigados del mundo. Está respaldado por más de 30 estudios clínicos en seres humanos y es el antioxidante molecular, el antioxidante por excelencia más poderoso que existe. Tiene un peso molecular muy, muy bajo, que lo hace biodisponible, a diferencia de otros antioxidantes. Mantiene la actividad óptima de las células, aumentando el sistema, la potencia del sistema inmune, y mejora la producción de las citoquinas, ayuda a combatir las infecciones bacterianas, previene el cáncer, tiene una actividad muy importante anticarcinógena y ayuda a combatir enfermedades crónico-degenerativas. La que sigue, por favor. Y el oligonol. Promueve la pérdida de grasa abdominal y ayuda a prevenir enfermedades metabólicas también, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad, como lo vemos, y la dislipidemia, por consecuencia, como hemos venido diciendo. También potentísimo antioxidante celular, previene la inflamación y la mala circulación. Muy bien.
Con esto concluimos la presentación del día de hoy. Estoy a su disposición para contestar las preguntas. Vamos a dar 2 minutos para que las personas las formulen y procederemos a contestarlas. Los invito de nueva cuenta a formular sus preguntas a través del chat. Muy buena pregunta. ¿Cómo actúa el one shot? De diversas formas. Como decía, se ha demostrado que las células mesenquimales dentro del organismo de alguna forma promueven la regeneración de las células beta en los islotes de Langerhans, ayudando al organismo a producir mayor cantidad y mejor calidad de insulina, por una parte. Por otra, en el resto de la economía anatómica, lo que hace es disminuir la inflamación y ayudar a la regeneración de todos los tejidos que se dañan en el cuerpo por la presencia constante de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Entonces, importantísima la función de las células mesenquimales troncales en el tratamiento de la diabetes. ¿Cómo el implante liofilizado potencia las células madre? Digamos que en términos generales, a través de la nutrición celular. Es la nutrición que necesitan no solamente las células mesenquimales, sino todas las células del cuerpo. Se pueden combinar las células mesenquimales troncales con procaína. No se deben de combinar, no hay necesidad de utilizar procaína para administrar las células. No se debe de combinar las células mesenquimales con nada, excepto en otro tipo de aplicaciones en donde se puede combinar con plasma rico en plaquetas autólogo, pero fuera del medio en el que vienen diluidas las células, no se debe de hacer ninguna solución con ellas. ¿Qué pasaría si solo aplico el one shot? Inmensos beneficios. Nosotros recomendamos llevar a cabo un tratamiento integral, no solamente con la aplicación de las células, que por sí solas tendrían unos efectos muy benéficos, pero debemos de llevar a cabo una atención integral de los pacientes. ¿A qué me refiero con ello? Debemos de modificar los vicios en los hábitos alimenticios, promover que las personas empiecen a ejercitarse para evitar el sedentarismo, de alguna forma educar, aunque es una palabra con la que no comulgo, pero sí informar a las personas que los alimentos procesados, que fue uno de los temas que tocamos en la transmisión anterior, carecen de los nutrientes necesarios para el organismo. Básicamente están compuestos de grasas saturadas, de azúcares refinados y altas cantidades de sodio. Entonces, el one shot por sí solo ofrece beneficios, pero como vuelvo a repetir, la alimentación, la inclusión de una actividad física moderada, el manejo del sueño, del estrés, y el consumo de los nutracéuticos, muy, muy importante para revertir estos procesos metabólicos. Nos pregunta el señor Insunza, ¿es necesario hacer protocolo a cada paciente para cáncer antes de dar manejo con células? Por supuesto. Nosotros no tenemos terapias generalizadas. Siempre tratamos de diseñar cada protocolo y cada tratamiento a la medida y a las necesidades de cada paciente. ¿Qué pasaría si solo aplico el implante? También obtendría
bastantes beneficios, pero las recomendaciones ideales es seguir, todas las recomendaciones terapéuticas. El señor Pérez nos pregunta, ¿qué tipo de células troncales utilizan? ¿Han intentado tratamientos autólogos de tejido adiposo? Mire, señor Pérez, sí, lo hemos hecho, pero hemos visto que, primero, contestando su primera pregunta, la fuente, supongo que se refiere usted al origen de las células troncales, pues son del tejido mesenquimal, en particular del tejido endometrial. Que si hemos intentado tratamientos autólogos de tejido adiposo, mire, la respuesta es, lo hemos hecho, lo hicimos en un principio hace muchos años, caímos en la cuenta que lo siguiente, que no es tan efectivo y la concentración de células que se pueden obtener al centrifugar el tejido adiposo extraído de cada paciente es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento que requiere bastante más tiempo, bastante de recuperación, de intervención, etcétera. Y la concentración, como le digo, que se obtiene no es suficiente como las concentraciones que tenemos nosotros obtenidas por, donantes, homólogos. ¿Qué opinión tiene respecto a las células autólogas obtenidas de médula ósea? ¿Podrían potenciarse en combinación con las mesenquimales? Mire, señor Holguín, nosotros no utilizamos células de linaje hematopoyético. Las células que son obtenidas de la médula ósea son muy buenas para las personas que requieren un trasplante de médula ósea en presencia de algún cáncer en la sangre, pero sin lugar a dudas, las células mesenquimales ofrecen un abanico terapéutico bastante más amplio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Me despido invitándolos a que estén con nosotros la próxima semana. Recuerden que estamos a un clic de distancia. No dejen de visitar nuestras redes sociales, en donde tenemos el canal de YouTube, que es Criovida MX, Instagram, Facebook y nuestra página web. Muchas gracias. Buenas noches.